Buenas noches a todos, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en estos espacios de formación para el servicio de la Pastoral de la Salud en nuestra iglesia. Agradecemos a todos los que se suman al vivo y también, saludamos a aquellos que se van a ir sumando después en diferido. El tema que nos convoca en el encuentro de hoy es el acompañamiento a la familia del enfermo. Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en el enfermo en primer lugar, por supuesto, pero también en su entorno, donde a veces hay muchas necesidades y donde también hay un terreno para la evangelización muy importante. Los invito a que comencemos. Vamos a comenzar con la oración. Estamos viviendo un tiempo muy complejo de la pandemia. Muchos de nosotros tenemos conocidos, amigos, familiares que están infectados, algunos están pasando momentos muy difíciles. Por eso los invito a que recemos por ellos y por todos los enfermos, todos aquellos que están necesitando de la presencia del Señor en sus vidas, que les trae el consuelo, la paz, la sanación. Así que los invito a que comencemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por habernos llamado a servir gratuitamente, a dar nuestro tiempo, energías y amor a quienes sufren. Aquí estamos, Señor, envíanos. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para escuchar sin prejuicios, para servir hasta las últimas consecuencias. Envíanos, Señor, a pesar de que también somos débiles. Así comprenderemos que eres tú nuestra fortaleza. Los hermanos descubrirán tu rostro en nuestra presencia discreta. Envíanos, Señor, y así comprenderemos que la mayor felicidad está en servirte. Amén. Como agentes pastorales, qué bueno que recordemos esto, que ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Somos llamados y enviados por el Señor a llevar su presencia misericordiosa en el mundo de la salud, de la enfermedad, del cuidado de la vida. Y en esta mirada amplia que tenemos que tener, en el contexto de la situación de enfermedad de algunas personas, también está la familia, sus amigos, su entorno, que también sufren. Recordemos aquel texto del apóstol San Pablo cuando habla de la iglesia, que dice: un miembro sufre, todos los demás sufren con él. En la comunidad, pero también en aquella pequeña comunidad que es la familia, que es el entorno de los seres queridos. Todos habremos tenido alguna ocasión donde una persona que amamos estaba enferma o sufriendo, y también sufrimos porque nuestro yo psíquico abraza a todo aquello que amamos. Entonces también sufrimos con el dolor del hermano. Me parecía importante poder, al comienzo de este espacio, traer algunas palabras del magisterio de la Iglesia, comenzando por San Juan Pablo II, este gran santo a quien tanto amamos y consideramos el padre de la pastoral de la salud en la Iglesia Católica Universal. Él, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio del año 81, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual, en el punto 77 va a decir: es necesario un empeño pastoral generoso, inteligente y prudente hacia las familias que pasan por situaciones difíciles. Estas son, por ejemplo, las familias con hijos minusválidos o drogadictos, las familias de los alcoholizados, los ancianos, la dolorosa experiencia de la viudez, de la muerte de un familiar que mutila y transforma en profundidad el núcleo original de la familia. Un empeño pastoral generoso, inteligente y prudente hacia esas familias.
recrear nuestra misión, nuestra pastoral, para saber acompañar entonces a estas familias que están atravesando el momento de sufrimiento por tener a uno de sus miembros herido, enfermo, ¿por qué no? Fallecido, las familias en duelo, ¿no? Entonces ya Juan Pablo II nos está invitando a abrir el corazón, la misión de la Iglesia, a estas realidades, que son también terreno fértil, oportunidad propicia para el anuncio de la buena noticia de Jesús. Y después, viniendo un poco más cerca, el Sínodo de la Familia, convocado por el Papa Francisco, en la relación final, en el año 2015, allí en el punto 20 se nos dice: la enfermedad, el accidente o la vejez repercuten en toda la vida familiar. Se trata de una experiencia dolorosa que requiere una atención pastoral especial, también a través de la participación de la comunidad cristiana. Numerosas familias nos enseñan que se puede afrontar los últimos años de la vida valorizando el sentido del cumplimiento y la integración de toda la existencia en el misterio pascual. La Iglesia se opone firmemente a la práctica de la eutanasia y siente el deber de ayudar a las familias que cuidan a sus miembros ancianos y enfermos y de promover de todas las formas la dignidad y valor de la persona hasta el final natural de la vida. Qué importante esto, ¿no? Una atención pastoral especial para estas familias. Y así como decimos, nos oponemos a la eutanasia, pero ¿cómo acompañamos esos momentos? Porque si nos oponemos y dejamos en soledad a quien sufre, si dejamos desasistidas a las familias que tienen que tomar las decisiones tan complejas en el final de la vida de sus enfermos, estamos siendo como incoherentes, ¿no? Por eso el Santo Padre nos invita a cuidar entonces a esas familias que tienen enfermos y ancianos en su seno, y promover siempre el valor y la dignidad de la persona en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Entonces, la enfermedad, cuando irrumpe en una familia, no pide permiso, ¿no? Cuando llega, aparece súbitamente y muchas veces es una sorpresa dolorosa, un golpe a veces difícil de asumir, de aceptar. Hay que hacer todo un proceso familiar, lo cual implica también determinados cambios, ¿no? La dinámica familiar se ve afectada desde el espacio físico en la casa, los roles, las cuestiones laborales, el lugar que ocupa cada uno, los niños, los mayores, etc. Implica que la familia tenga que tomar determinadas decisiones y también se genera una cierta inquietud, una preocupación, una incertidumbre. La enfermedad, cuando llega, también nos hace descubrir que somos vulnerables, rompe nuestras seguridades, ¿no? Y aparecen también los conflictos, ¿no? Decimos mucho en este tiempo de la pandemia que esta situación ha desnudado realidades que por ahí estaban un poco tapadas, ¿no? Bueno, también la enfermedad, cuando irrumpe en el seno de una familia, pone de manifiesto lo que la familia es, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces aparecen también conflictos, dificultades emocionales, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, la realidad del sufrimiento en el seno de una familia pone a prueba la solidez de la familia, pone a prueba los valores según los cuales estaba sustentada aquella familia. La unidad, la solidaridad entre sus miembros, la capacidad de ayuda, la paciencia, la disponibilidad, etc. Entonces vemos que cuando la enfermedad llega a la familia hay una crisis, podríamos decir.
que puede ser una hermosa oportunidad para crecer, para madurar, para encontrarnos, para fortalecernos, ¿no? Pero no siempre se da según lo creemos antes de que acontezca aquella situación, ¿no? En la marcha se va viendo. Y cada familia, como dice el dicho, es un mundo. Y nosotros como agentes pastorales no tenemos que tener la actitud de quien emite juicios sobre la familia del enfermo, sino quien acompaña amorosamente, a disposición, con esta diaconía en el amor por los que sufren. También la familia sufre y allí tenemos que estar presentes con respeto, ofreciendo nuestra presencia, nuestro servicio, nuestra oración. ¿Y cuál es el rol de la familia? Bueno, el rol es primordial, ¿no? La familia tiene un papel insustituible en la atención del enfermo. Lógicamente que no todos los enfermos tienen tal vez una familia que pueda abastecerlo en la integridad de sus necesidades humanas, ¿no? Pero dentro de las posibilidades la familia tendrá que tener los cuidados y las atenciones necesarias, desde la higiene, la alimentación, el confort del espacio físico, las necesidades que puedan surgir, tratar de ir respondiendo a ellas, los turnos médicos, las medicaciones, bueno, etcétera, ¿no? Es la familia, es aquel entorno más inmediato el que tiene que estar pendiente de esos cuidados primarios, decimos. También de aquella capacidad de dar apoyo y generar un entorno de seguridad, de compañía. Muchos enfermos hacen la experiencia también del abandono, ¿no? O también nos encontramos con muchos ancianos que se descubren una carga, ¿no? O hacen ellos la experiencia. ¿Cuántas veces me he encontrado con algunos que dicen, bueno, culpa mía, mis hijos no pueden disfrutar de la vida, ¿no? Aun cuando sus hijos los cuidan y los sirven con un amor tan delicado, ¿no? Pero la experiencia del enfermo a veces es ese, ¿no? Les estoy quitando la libertad porque se tienen que ocupar de mí. Cuesta esa fragilidad cuando llega la enfermedad a la propia vida que nos hace depender de los otros. Pero así como nuestros mayores nos han cuidado cuando éramos niños, a la vuelta de la vida nos transformamos como en padres de nuestros padres, ¿no? Y con el mismo amor tendremos que acompañarlos y cuidarlos hasta el final. Pero la experiencia del enfermo a veces es esta, ¿no? La de ser una carga, la de no proporcionar una utilidad en la casa, en el hogar, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que la familia vaya generando ese apoyo y esa certeza dicha una y otra vez de que siguen siendo valiosos, que son importantes, que son amados, ¿no? Y que aún en su fragilidad no son esa carga que el mundo de hoy por ahí quiere transmitir, ¿no? Donde solamente si se es útil, se es importante o valioso o digno de atención. Qué bueno que nosotros podamos hacerles entender a nuestros enfermos que siguen siendo útiles, valiosos, amados y dignos hasta el final, ¿no? Entonces también la familia tiene la tarea de ayudar al enfermo a que vaya asumiendo con realismo su situación. Es verdad que a veces cuesta aceptarlo, la familia también tendrá que hacer un proceso de aceptación, como el enfermo lo hemos visto en aquellas etapas psicológicas del enfermo, también la familia y cada miembro de modo particular irá haciendo un proceso, una elaboración de la situación, ¿no? Para aceptar con realismo y abrazar con paz esta situación, la de la enfermedad en casa, la de un miembro de la familia vulnerable, necesitado de cuidados y atenciones. Pero siempre evitando el paternalismo, porque no ayuda, porque lo pone al enfermo en una situación
de total dependencia. Siempre que el enfermo pueda seguir realizando algunas tareas, hay que dejar que lo haga. Siempre. Si todavía se puede bañar solo, aunque sea sentado en una silla, dejar que lo haga. Si todavía puede leer sus oraciones, no se las leamos nosotros. Si todavía puede llevarse aún con dificultad el tenedor a la boca, dejemos que lo haga, aunque tengamos que ponerle un babero y se manche, porque el hecho de que pueda realizar acciones lo hace sentirse todavía independiente, ¿no? Y esa autonomía es tan importante para el enfermo que tenemos que tratar de conservarla lo más que se pueda, ¿no? Entonces, a veces, sin mala voluntad, con el deseo de cuidarlo más o de ayudarlo más, a veces no le permitimos realizar determinadas tareas, ¿no? Entonces, cuidemos ese paternalismo. Las hagamos cuando ya el enfermo no puede realmente. Y también la familia tendrá que estar atenta a la ayuda en la atención y en el crecimiento de la fe de ese enfermo, de ese anciano, si es que lo desea. Sabemos que en el final de la vida o cuando irrumpe el sufrimiento hay un montón de cuestionamientos espirituales, de búsquedas, de deseo de reconciliación, de encontrar un sentido a lo que está pasando, etcétera, ¿no? Qué bueno que también la familia pueda estar atenta para canalizar esas inquietudes, buscando la ayuda adecuada si es necesario, o por qué no rezando en casa, en familia. Si es necesario también, llegado el momento, pedir la asistencia pastoral de un sacerdote, de un ministro de la comunión. La familia puede ser un puente también para el encuentro sacramental con Cristo, pero cuidado porque a veces también puede ser un obstáculo. Muchos ejemplos tendrán ustedes, como yo, donde a veces es la familia la que se opone a que el sacerdote vaya a ver al enfermo, que se opone a que vaya a recibir un sacramento. A veces es por ignorancia, pero también a veces cuando los hijos o una parte de la familia no es creyente, a veces se le priva al enfermo que realmente tiene fe de aquel consuelo, de aquella fortaleza que solo Dios puede dar a través de los sacramentos, ¿no? Bueno, Dios hará su obra igual y nos pondremos en oración, pero es importante también que nosotros como agentes pastorales podamos transmitir a la familia el valor del crecimiento espiritual y de la atención espiritual y sacramental del anciano, del enfermo en esta etapa de la vida. Entonces decimos que cuando llega esta situación, esta realidad de la enfermedad, de la ancianidad, de la muerte, la familia entra en crisis, ¿no? Y una familia que sufre necesita también una atención pastoral. La Iglesia tiene que descubrir que esa familia es parte y necesita de la comunidad, ¿no? Pero cuidado con creer o con nosotros poder a veces tenemos la tentación de decir nosotros cuáles son las cosas que necesita una familia sufriente, porque los miramos desde nuestra propia realidad y cada familia es única, como únicos son sus miembros. Entonces es importante acercarnos y preguntar cuáles son esas necesidades, no presuponerlas. ¿Cuáles son las principales necesidades de esa familia? Tal vez hoy la principal necesidad de esa familia no sea una cuestión religiosa, sino una cuestión humana. Y a veces a través de lo humano después vamos construyendo un puente para ir más profundo y descubrir otras necesidades que no aparecen a simple vista, pero que tienen que ver con lo trascendente, con Dios, con las preguntas de fondo, ¿no? Entonces, acercándonos y preguntando, interiorizándonos en esa realidad, la de ellos, y viendo cuáles son esas necesidades, ver después qué podemos hacer nosotros. Porque tal vez no todas esas necesidades las vamos a poder
abordar nosotros, pero tal vez podemos ser nexo para que reciban ayuda de parte de otras personas, otros grupos, otras instituciones o lo que sea, ¿no? Entonces, abordar la atención de la familia de acuerdo a los planteos y necesidades que ellos van manifestando, van expresando. Entonces decimos que la familia necesita apoyo y ayuda. ¿Y de dónde viene ese apoyo o esa ayuda? A veces creemos que tiene que venir todo de afuera y no siempre es así, ¿no? A ver, la primera ayuda es del mismo enfermo. El enfermo puede ayudar a su familia a sobrellevar este momento que les toca atravesar. ¿Cuántas veces el enfermo es el testimonio de fortaleza, de fe? ¿Cuántas veces son los ancianos los que terminan enseñando o consolando a sus hijos, ¿no? Entonces, es el enfermo, en primer lugar, el quien puede brindar esa ayuda a su entorno, ¿no? Y eso es importantísimo que se lo digamos al enfermo también, ¿no? Porque pueden sentirse y saberse útiles, pueden rezar también, ¿no? Pueden ser un testimonio valiosísimo. Entonces, primero ellos, después los mismos miembros de la familia. Cada miembro de una familia vive la realidad del sufrimiento de un modo único. Aun cuando todos sufran por la misma situación, cada uno va viviendo particularmente esa experiencia de dolor en su vida. Y algunos serán en algún momento los más fuertes y ayudarán a otros, y así esto de la mutua ayuda en el seno familiar también es muy valioso, es muy valioso. Entonces, cuidado con creer que todos sufren de la misma manera o que todos tienen las mismas necesidades. Después también la ayuda viene de los trabajadores del mundo de la salud, aquellos que tienen que brindar el servicio propiamente técnico, pero sin descuidar los valores humanos tan necesarios, ¿no? El personal de la salud es importante que pueda tener una buena comunicación, una buena relación con la familia, una comunicación comprensible, porque a veces los profesionales podemos tener el riesgo de decir los diagnósticos o los tratamientos o los pronósticos con lenguajes demasiado técnicos que la familia a veces no comprende bien o los enfermos no comprenden bien. Entonces es importante tomarnos el tiempo para dialogar, para expresar, para decirnos, a ver, hemos entendido, ¿no? Para no generar falsas expectativas ni generar temores infundados, ¿no? Entonces es muy importante ese vínculo, esa relación, esa confianza, ese tiempo compartido entre los profesionales, la familia y el paciente. También el rol de los amigos, estos amigos que muchas veces son como la familia ampliada, o decimos los hermanos que elegimos en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces los amigos son ese sostén, ¿no? ¿Cuántas veces los amigos fortalecen a la familia, acompañan, suplen en el cuidado, hacen un trámite, compran los remedios, llevan al enfermo a la consulta, etcétera, ¿no? Los amigos entonces también pueden ayudar mucho a la familia de un enfermo. Y como siempre decimos, el que nos enseña, el maestro con mayúsculas, es Jesús. Y tenemos que ir al Evangelio una y otra vez para aprender de Él, sus gestos, sus modos, sus prioridades, sus palabras. Y en el texto del Evangelio vamos a encontrar varios pasajes donde encontramos a Jesús atento de la familia que sufre, ¿no? Recordemos la hija de Jairo, ¿no? Cuando lo van a buscar a Jesús y Jesús va y se encuentra con aquella niña que en la demora ya había muerto y Jesús dice, no está muerta, sino que vive, ¿no? Y haciendo pasar a sus padres la habitación pronuncia aquel talita cum, qué bonito, ¿no? Entonces Jesús
atento al dolor de esos padres, de esa familia. Recordemos a la viuda de Naín, que había perdido su único hijo. Y recordemos que en aquel momento una mujer viuda y sin un hijo varón que pueda sostener ese hogar, estaba destinada a la pobreza total. La mujer no podía trabajar, iba a tener que mendigar de por vida. Jesús le devuelve a su hijo, Jesús se compadece con el dolor de la madre. Recordemos a la suegra de Pedro, ¿no? Allí en Cafarnaúm, donde Jesús, ante esta mujer que estaba con fiebre, la sana y ella enseguida se pone a servir. Y aquel otro texto que es uno de mis preferidos, donde los amigos llevan al paralítico en la camilla y se encuentran que la multitud estaba tapando la entrada de la casa en donde estaba el Señor. Y podrían haber dicho, bueno, llegamos tarde, volveremos en otro momento o mañana temprano. Sin embargo, esos amigos amaban tanto al enfermo y tenían una fe tan grande en que Jesús podía sanarlo, que ese amor se volvió creatividad, ¿no? Y abren ese techo, ese agujero en el techo y descienden la camilla delante de Jesús y el Señor, viendo la fe de sus amigos, lo sana, ¿no? Qué hermoso ese texto, ¿no? Jesús que ve la fe de los amigos. También tenemos aquella mujer pagana, cananea, que se acerca a pedirle a Jesús, por favor, por su hija que estaba endemoniada. Y viene aquel diálogo, ¿no? No está permitido a los hijos comer, a los que no son hijos, a los cachorros comer el pan de los hijos. Bueno, sí, Señor, lo sé, pero aunque sea una amiguita, dice la mujer, ¿no? Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Una pagana. Jesús, ante el dolor de esa madre, que no era del grupo, del pueblo elegido, Jesús se enternece y viendo la fe de ella, le concede lo que pide. La resurrección de Lázaro, aquel episodio tan fuerte en Betania, cuando Marta manda a llamar a Jesús, el que tú amas, tu amigo está enfermo. Cuando Jesús llega, Lázaro ya estaba sepultado. Y Marta le sale al encuentro, ¿no? Jesús se encuentra con el duelo, con el llanto en aquella familia que tanto quería, sus amigos del alma. Y ahí se da el diálogo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Y Marta realiza aquella hermosa profesión de fe. Sí, Señor, creo, ¿no? Entonces, cómo Jesús acompaña, se compadece, interviene también ante el dolor de la familia, ¿no? Aprender de esos gestos, de esa presencia amorosa, de esa cercanía, de ese compadecerse hasta las lágrimas de Jesús. El Señor nos invita entonces a imitar sus actitudes, nos invita a ser nosotros presencia también consoladora y salvadora en las familias que sufren. Y en esto la misión no la realizamos solos, ¿no? Es la misión de la Iglesia, decimos, es la comunidad, es la parroquia quien tiene esta tarea. Decimos que la comunidad parroquial debe ser como esa familia más amplia que acoge y que recibe a las familias y les ayuda a ser esa iglesia doméstica que en el nombre de Jesús consuela y atiende a sus miembros enfermos. Entonces, así como decimos comunidad de comunidades, podríamos decir familia de familias, la parroquia, ¿no? Abrazar como familia aquellas familias que hoy están frágiles, que están heridas, que están sufriendo, ¿no? Esa es nuestra tarea como iglesia. Entonces pensamos algunas orientaciones, cómo llevar adelante esto. Y encontramos en primer lugar que tenemos la tarea como comunidad cristiana de educar para vivir la salud, para afrontar la realidad de la enfermedad y también la muerte. Y en esto, ya lo hemos dicho,
en otra oportunidad, nos falta crecer tanto, ¿no? Nos cuesta tanto hablar de estas cosas, siendo que somos personas de fe y el centro de nuestra fe es la Pascua, es la resurrección, es el sufrimiento, la enfermedad y hasta la muerte ya vencidas. Cristo ha triunfado. Ese es el centro de nuestra fe y sin embargo le andamos esquivando a hablar de estos temas. O nos acordamos cuando llega el Viernes Santo. Pero qué importante que podamos educar para vivir cristianamente la salud como un don y como una responsabilidad, generar estilos de vida saludables. Tenemos que descubrir que vivimos a veces nosotros, también católicos, estilos de vida poco sanos, con el estrés que vivimos, las corridas, el consumo a veces de tabaco, de alcohol, las adicciones, el consumismo desenfrenado, la contaminación del medio ambiente. Tenemos que educar para cambiar esas actitudes y tener una vida más sana. Y también tenemos que ayudar a vivir la enfermedad. Educamos a nuestros niños para vivir la enfermedad. En la catequesis se habla de esto. Educamos a nuestros jóvenes. Hablamos de la enfermedad en la prédica, en las homilías de la misa. Cuando se preparan los novios para el matrimonio, se habla de qué pasa si alguno de los dos enferma. Se habla si les nace un hijo con alguna discapacidad. Es una posibilidad en el camino del cristiano que llegue esta realidad y cómo la vamos a enfrentar también desde la fe. Tenemos mucho que hacer en esto, en la formación, en la educación. La muerte es parte de la vida y tenemos que aprender a vivirla así, cristianamente. Tenemos mucho que hacer al respecto, entonces como comunidad cristiana tenemos allí una tareita muy valiosa, muy importante. Después, como decía, tener en cuenta las etapas psicológicas del enfermo. Ya la hemos visto, los invito a que las revean, la negación, la ira, el enojo, la negociación, la depresión, aquel ostracismo, la aceptación final, que decíamos que no siempre se da, que es una gracia que hay que pedir, ¿no? Pero lo vive el enfermo, pero también lo vive la familia. Decíamos que cada uno va haciendo el proceso de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos interiores y también exteriores, y aquí nosotros como agentes pastorales podemos ayudar en la escucha, en la orientación, ¿no? Para que vayan pudiendo dar pasos en orden a vivir sanamente los procesos de aceptación de una enfermedad, de una muerte dentro de la familia que acompañamos. También es tarea nuestra hacer valorar lo bueno que es mantenernos en la verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Y sin emitir juicios sobre las familias que a veces deciden ocultar un diagnóstico o el pronóstico de una enfermedad de su ser querido enfermo, tenemos que descubrir que es muy valioso comunicar la verdad. Porque la verdad nos ayuda a posicionarnos delante de lo que nos va a tocar vivir de un modo diferente. Y nos va a dar la posibilidad de poder tomar decisiones, elegir con conciencia determinadas cosas, cómo queremos vivir, cómo queremos morir, qué cosas queremos hacer, con quién nos queremos encontrar, a quién tenemos que hablarle, qué cosas queremos dejar preparadas, la voluntad anticipada, etc. Vuelvo a decir, hay familias que deciden no hablar de estos temas o poner como un manto de piedad y un silencio de eso no se habla. No vamos a juzgarlo porque
cada familia sabrá, ¿no? Pero siempre es bueno decir la verdad. Y en esto una anécdota, un matrimonio donde el hombre estaba muy enfermo, una situación ya grave, y entonces la esposa le dice al médico, por favor no le diga, porque si usted le dice se va a poner mal, va a dejar de luchar, se va a poner triste, yo lo conozco a mi esposo. Y después el paciente, el señor, lo llama al médico y le dice, doctor, yo ya sé lo que tengo, por favor no le diga a mi esposa, porque ella se va a poner muy mal, no lo va a poder aguantar. Entonces el médico, con mucho tino, le dice a ambos, ¿por qué no hablan? ¿No? ¿Por qué no abren su corazón y comparten cómo están viviendo este momento? ¿No? Y se dieron cuenta, ¿no? Tantos años compartidos con fidelidad, sin mentiras, a esta altura de la vida van a empezar a mentirse, ¿no? Qué importante que es abrir el corazón, poner la verdad sobre la mesa. No hay nada que sea tan grave que desde el amor no se pueda abrazar y transformar. Desde el amor humano y, por supuesto, desde el amor de Cristo, ese amor que ha transformado hasta la misma muerte, ¿no? Entonces, es muy importante y valioso estar en la verdad. Otras orientaciones, bueno, colaborar con la conservación de la salud de la familia, ¿no? De esa sanación que es necesario conservar aun cuando les toque atravesar estos momentos tan complejos. Sabemos que el enfermo puede ser un anciano, sí, pero también puede ser un niño, puede ser un hermano, un esposo, una madre de familia, ¿no? Entonces hay diferentes realidades. Tenemos que descubrir que el enfermo puede ser un enfermo muy dócil, pero también puede ser un enfermo muy difícil, con un carácter complejo, y que tenemos que ayudar también a esa familia a acompañar esa situación. Hay enfermos que son agudos y que su enfermedad dura muy poco tiempo y puede ser curativa la enfermedad o puede ser que conduce a la muerte. Una enfermedad que se puede prolongar por años. Una enfermedad que puede ser simple, otras que son muy complejas. También las mismas familias son diferentes. Hay familias muy grandes, hay familias de 2 miembros, hay familias de la ciudad, hay familias rurales, hay familias de fe, hay familias que no creen, hay familias muy unidas, hay familias desmembradas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar a esas familias de acuerdo a su situación, a sus realidades, a conservar dentro de todo la salud, dentro de los vínculos, la salud interior, ¿no? Es muy importante entonces que veamos siempre entonces qué necesita esa familia, desde su contexto, su realidad cultural, su realidad socioeconómica, etcétera, sus valores, su religiosidad, ¿no? Entonces, estar atentos a la salud integral de los miembros de esa familia. También valorar el ejercicio de la solidaridad y la cercanía con las familias que están necesitando esa ayuda de la comunidad cristiana, de la comunidad eclesial, de la parroquia, ¿no? Entonces, ofrecer nuestra oración, nuestra cercanía, que vamos a rezar por ellos en la parroquia, que ofreceremos la Eucaristía, que se sepan acompañados, que los sacramentos están disponibles también para cuando ellos los necesitan. Explicaremos, catequizaremos también el sacramento de la unción, que a veces está como visto como un tabú o como un preludio de la muerte, por eso a veces no se quiere recibir al sacerdote en la casa, ¿no? Entonces también tenemos que explicar el sacramento, que es un sacramento de vida y no de muerte, lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, estar atentos a las familias para que
con el gesto solidario y cercano, podamos ofrecernos como comunidad cristiana a acompañarlos también desde la fe, llevándoles a ese Señor, a ese Jesús, que es el que sana, pero por sobre todas las cosas, el que salva. También tenemos que valorar a esas familias que con tanta dedicación y con mucho esfuerzo tienen un ser querido enfermo y lo cuidan, lo sostienen, o tienen una persona con una discapacidad, o un anciano que a veces durante años y a veces con situaciones de demencias seniles o de Alzheimer se prolongan durante años esos cuidados. Esas familias realmente viven una entrega, una santidad, ¿no?, que debe ser reconocida, valorada y testimoniada en la comunidad, ¿no? Entonces, también descubrir el valor que tienen esos miembros de la comunidad, esas familias de la comunidad, que son tesoros dentro de nuestra iglesia. También acompañar a las familias que han perdido un ser querido. Y en esto siempre decimos, cuando hablamos del acompañamiento a los enfermos, que nuestra misión no finaliza cuando el enfermo falleció, ¿no?, sino que tenemos que seguir ofreciéndonos a acompañar a esa familia que queda en duelo. Y ese vacío, esa herida, hay que sanarla, ¿no? Todos hemos pasado por la muerte de algún ser querido y sabemos que elaborar un duelo lleva tiempo, implica a veces buscar ayuda, descubrir nuestros recursos interiores y a veces los recursos externos, donde la fe también es una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, poder acompañar a las familias ante la muerte de un ser querido es muy valioso, ofrecernos al menos, sabiendo que hay duelos más complejos que otros, hay duelos que requieren abordajes profesionales, ¿no?, pero en la medida de nuestras posibilidades seamos esa mano tendida. Y también tenemos que estar atentos porque hay enfermos que no tienen quienes los cuiden. Hay enfermos que no tienen una familia cercana, o porque la familia vive lejos. ¿Cuántos tienen hijos que están viviendo en otras localidades o en el exterior? O hay quienes no pueden o no quieren hacerse cargo del cuidado de un enfermo o de un anciano. Seguramente que en la comunidad algo podemos hacer. Siempre decimos que no hay que suplir el rol de la familia, que tenemos que por todos los medios tratar de que sea la familia la que pueda realizar esos cuidados, que nosotros acompañaremos, pero que no ocuparemos el rol de un hijo, ni de una esposa, ni de un padre, ¿no?, si es que está, sino que propiciaremos que ese familiar pueda estar presente. Pero en el caso de no poder hacerlo o de la ausencia del familiar, como comunidad nos transformamos en esa familia que acompaña, que hace un trámite, que compra el medicamento, que sostiene en su cotidianeidad, que lo lleva a una consulta con el profesional, etc. Siempre podemos hacer algo con aquellos enfermos más necesitados, más solos, más vulnerables. Y entonces también decimos que además de las iniciativas eclesiales o pastorales, tenemos que apoyar a otras organizaciones o fundaciones, ONG, que prestan servicios tan valiosos. A veces nosotros en la parroquia no podemos salir al cruce de todas las realidades de sufrimiento, de enfermedad que hay, pero tal vez hay organizaciones que no son de la iglesia, pero que hacen tanto bien en la sociedad. Son signos del reino de Dios también. Hay grupos de familiares de personas con autismo o de familiares de enfermos de Alzheimer o de discapacitados, etc. Hay agrupaciones
que pueden brindar esa contención y esa ayuda con una especificidad que tal vez nosotros no podemos dar, ¿no? Entonces también tener como una base de datos en el grupo de pastoral de la salud de la parroquia de qué organizaciones existen en la sociedad donde vivimos, para que llegado el caso y ante una necesidad puntual ver si estas agrupaciones no pueden brindar también su servicio con esta familia concreta. Entonces, apoyar estas iniciativas es parte también de nuestra misión. Bueno, sabemos que es una misión compleja y que nos desafía una y otra vez, y tenemos que salir, no solamente salir del enfermo, que siempre lo ponemos en el centro y lo repetimos una y otra vez, pero a veces cuando vamos a hacer el acompañamiento del enfermo, en algunas ocasiones la necesidad está en el entorno. A veces llegamos y tenemos que quedarnos sentados en la cocina hablando con algún familiar y no llegamos a la cama del enfermo porque ese día la necesidad estuvo en la cocina, estuvo en esa esposa o en esa hija, etcétera, ¿no? Que necesita también de nuestra oreja, de una palabra, de una bendición. Bueno, los invito a que hagamos una oración por la familia del enfermo, ¿no? Y seguramente ustedes conocen gente que tiene un enfermo en su casa, o hospitalizado, o en un hogar de ancianos, y que también esta realidad de la pandemia ha como generado una mayor sensibilidad y una mayor preocupación, y si el enfermo está institucionalizado, el dolor de no poder visitarlo, de no poder estar cerca, etc. Recemos por las familias. Hagamos esta oración. Señor, la enfermedad ha visitado nuestra casa y ha entristecido nuestro corazón. El que amamos está enfermo. Su sufrimiento también es nuestro. Nuestra es su impotencia y debilidad. Haz, Señor, que nuestro amor sea más fuerte que el dolor, que la unión afiance la esperanza, que la cercanía alivie su soledad. Ayúdanos a creer y crecer juntos, para que madurados por esta experiencia seamos siempre una familia que agradece tus dones y se fortalece compartiendo. Amén. Bueno, y para finalizar, hacernos algunas preguntas en torno a este tema que hoy hemos desarrollado. Primero, mirar nuestra propia experiencia de enfermedad en familia, porque siempre decimos que tenemos que mirar nuestra propia realidad, porque es desde la experiencia como después podemos brindar un servicio. Esa frasecita de sanadores heridos, luego de haber experimentado la herida y haber vivido la sanación que Cristo nos da, podemos hacer que otros hagan el camino que nosotros ya hemos transitado. Como dice San Pablo, consolar a los otros con el consuelo con el que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, mirar nuestra propia experiencia familiar de haber atravesado la enfermedad y preguntarnos cómo repercutió esa enfermedad en la vida de mi familia o esa ancianidad en la vida de mi familia. ¿Qué dificultades surgieron? ¿Hubo dificultades? ¿Cuáles fueron las más importantes? También nos podemos preguntar qué ayudó a afrontar esa realidad, ¿no? Entonces, hagamos memoria, repasemos interiormente aquel episodio, aquel tiempo, cuando la enfermedad golpeó las puertas de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Tuvo incidencia la fe en el modo como vivimos la enfermedad en familia? Y luego de mirarnos, luego de hacer la experiencia renovada, interior, en el recuerdo de
la enfermedad en casa, preguntarnos qué ayuda a la familia de un enfermo a desempeñar su rol y a vivir la crisis de la enfermedad. ¿Qué ayuda a una familia? Porque a veces hacemos cosas que no ayudan, que creemos que ayudan y a veces no ayudan, y hay otras necesidades mucho más imperiosas, ¿no?, que tenemos que descubrir. ¿Qué ayuda a una familia con un enfermo? Y por último, nuestra parroquia a la cual perteneces, ¿qué atención puede brindar a esas familias? ¿No? Porque tal vez hay necesidades que podemos cubrir y otras que no podemos cubrir, pero está bueno poder decir, bueno, esto podemos, estas cosas podemos hacerlas, este acompañamiento puede estar, esta ayuda a través, tal vez no de la Pastoral de la Salud, pero sí con Cáritas podemos hacernos cargo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer mi comunidad? El Señor, a través de su Espíritu, da dones, carismas, ¿no? ¿Cuáles están para poder hacer ese acompañamiento a una familia que hoy sufre porque uno de los suyos está anciano, está enfermo, está discapacitado, ha fallecido, ¿no? ¿Cómo acompañamos desde nuestra propia familia ampliada que es la comunidad eclesial? Bueno, para pensar estas cosas, para trabajarlas en el grupo de Pastoral de la Salud, en el equipo, ¿no?, para conversarlas con nuestro párroco, con el capellán, ¿no? Qué importante ensanchar el corazón y descubrir que hay familias que hoy nos están necesitando y que esa situación de sufrimiento, vuelvo a decir, es un terreno fértil para sembrar la semilla del reino. Porque acompañar a una familia que sufre marca a esa familia para toda la vida. No es lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado. Aunque no digamos mucho, la presencia. Que una familia pueda decir, cuando yo estuve mal, cuando mi familia estuvo mal, la iglesia estuvo. Qué triste es cuando la familia dice, la iglesia no apareció nunca, ¿no? Entonces son signos evangelizadores, signos de la presencia de Dios que nos toca a nosotros hoy ser esa presencia transformadora y vivificadora, misericordiosa. Le pidamos al Señor que nos dé esa gracia. Bueno, nos despedimos y el próximo encuentro entonces es de acá a 2 semanas, el jueves 22 de octubre a las 21 horas. Bueno, tenemos algunos saludos, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Bueno, difícil entender la letra, pero bueno, de las parroquias Cristo Rey, de la parroquia San Jerónimo, de Colonia Carolla, de Villa María, mandan sus saludos, de la parroquia Resurrección del Señor, de la Arquidiócesis de Corrientes, de la Pastoral de la Salud del Hospital Clínicas, muy bien, bueno, de la parroquia de Barrio Jorge Newbery, María Auxiliadora, de Vialé Macé, de Concordia, bueno, y muchas personas particulares que mandan sus saludos, sus agradecimientos. Qué lindo, vuelvo a decir siempre lo mismo, sabernos, sentirnos familia, familia de la Pastoral de la Salud. Bueno, de todo corazón les agradezco y seguimos unidos en la oración y en la misión con mucho fervor, con mucho compromiso en este tiempo tan complejo donde seguimos estando en la palma, en las manos de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.